Bien, entonces, muy buenas tardes muchachos, un placer verlos una nueva ocasión, en una nueva oportunidad. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con pasado simple. Vamos a hacer una recapitulación, un recorderis de lo que estábamos estudiando la vez pasada. Bueno, entonces, la vez pasada estábamos viendo todo lo que tiene que ver con verbos regulares e irregulares. Bueno, de hecho, esto fue hace dos sesiones pasadas, ¿no? Y esto lo habíamos hecho porque cuando estábamos mencionando que vamos a estudiar el pasado simple, decíamos que el pasado simple se bifurca en dos mitades iguales, igualmente importantes, que son el verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos por otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos decir Mariana jugó fútbol, pues necesitamos utilizar un verbo diferente al verbo to be, que sería el verbo play, en pasado, que sería played. Si decimos, no sé, Adrián ganó la carrera de montañismo, de bicicross o lo que sea, ¿cierto? Sería Adrian won the competition. Entonces, win es el verbo regular, es el verbo, perdón, en presente, y won es el verbo en pasado, dado que también de paso valga decir, el verbo win es un verbo irregular. Bueno, entonces, tomando en cuenta esa situación, decíamos que el pasado simple lo íbamos a dividir en dos partes, en dos mitades iguales. Decíamos también que dentro del pasado simple, pues, como íbamos a manejar dos tipos de verbos, los verbos irregulares eran los verbos que nosotros teníamos que prácticamente memorizar porque no había ningún otro chance, porque el pasado, el presente y el participio pasado, que valga decir no es el futuro, a veces son iguales, a veces son totalmente diferentes, a veces comparten ciertas semejanzas. Bueno, eso fue sesión número uno. Después dijimos, ok, pero es que también tenemos otro tipo de verbos. Tenemos los verbos llamados verbos regulares. Y decíamos que los verbos regulares tienen un esquema semejante, ¿sí? Porque para construirse van a ser semejantes al presente simple. Le vamos a aumentar D, ED o IED, parecido a lo que hacíamos en presente simple, que aumentábamos S, ES y ES, muy parecido. Pero el pasado simple para los verbos regulares iba a tener un agregado adicional, un anexo adicional. Y era que si en la construcción, ¿no? Si nuestro verbo terminaba en consonante, vocal consonante, esa última consonante se iba a duplicar antes de aumentar ed, dadas dos situaciones, dadas dos condiciones, es decir, le vamos a meter términos y condiciones a este cuento. La primera condición es que si nuestro verbo termina en WXY, por más que termine en consonante, vocal, consonante, estas letras no se van a duplicar. Primer asterisco. Nuestro segundo asterisco decíamos que teníamos que recordar si nuestro verbo era un verbo que tenía acento en la última sílaba o no. Porque si era una palabra aguda, es decir, una palabra en la última sílaba, que nosotros en español lo recordamos para poner tildes, ¿no? En ese caso, sí íbamos a duplicar la última consonante. En caso contrario de que nuestro acento estuviese en una sílaba diferente, pues no la íbamos a duplicar esa última consonante. Recuerda que una sílaba es no la podemos partir una palabra en particular, independientemente muy larga o muy pequeña, en diferentes fragmentos, en diferentes pedacillos. Cada fragmento y un sonido tiene dos sílabas, por ejemplo. Independiente tiene cinco sílabas, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de dónde íbamos a ubicar el acento, pues íbamos a decir si era una palabra grave, aguda, grave, esdrújula en español. Acá en inglés decimos que pues si el acento, que no lo escribimos, pero sí lo mencionamos, va en la última sílaba, ¿cierto? Donde termina la palabrita, pues ahí es donde decimos esa última consonante se duplica si, nuevamente, nuestro verbo termina en consonante, vocal, consonante y es un verbo regular. Si es un verbo irregular, omita lo que le dije. ¿Listo? Eso habíamos dicho en cuanto a la construcción de los verbos. Pero aparte de la construcción, decíamos que los verbos también tienen que tener un componente de pronunciación. La pronunciación de los verbos regulares la íbamos a tomar en cuenta eh, pensando en el componente de lo que se conocen como los voice y los voiceless sounds. Es decir, si hay vibración o no hay vibración. ¿Vibración en qué parte? Dado que es vocal, tiene que ser alguna parte de la cabeza, ¿cierto? De la nariz para abajo, pues.
Esa vibración va a ser en la garganta, ¿sí? Si hay vibración, va a entenderse que es un voiced sound. Si no hay vibración, es un voiceless sound. ¿En dónde vamos a tener en cuenta esa vibración o esa escasez de vibración? Decíamos que esa vibración la vamos a tener en cuenta en la garganta con las consonantes, porque las vocales todas vibran. Por lo tanto, todas las palabras van a vibrar en algún momento. Pero las consonantes, en cambio, a veces generan vibración, a veces no. Decíamos, por ejemplo, el sonido de cuando uno dice silencio, por ejemplo, shh, no genera vibración. O el sonido de que hace el sonido de la che, ch, 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 ¿cierto? No genera vibración tampoco. O el sonido de la que, que genera la letra S, tampoco lo hace, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, sonidos como la letra Z, que sí genera vibración. O el sonido de la letra M, o N, ¿cierto? O a ver, la R, ¿sí? Todos ellos generan vibración. Así que es en las consonantes en donde tenemos que enfocarnos a ver si vibran o no vibran, ¿sí? Pero no la letra per se, sino el sonido que hace esa letra, ¿sí? Porque cuando nosotros unificamos sonidos es cuando creamos el verbo, ¿no? Es como cuando decimos la letra mamá, la palabra mamá. La palabra mamá no es M-A-M-A, ¿cierto? No es así, decimos, ah, sí, ella es mi M-A-M-A, ¿sí? No nos comunicamos así, sino por el sonido. A, que cuando lo juntamos, mamá, ¿cierto? Lo mismo, papá, abuelo, Cristiano, Daniela, lo que sea, ¿sí? Lo mismo nos vamos a enfocar en los sonidos, ¿sí? Entonces, para decir toda esta palabra, por ejemplo, no decimos V-O-W-E-L, sino vowel, ¿cierto? Unificamos únicamente sonidos. Es por eso que nosotros nos enfocábamos en el último sonido de nuestra palabra, de nuestro verbo regular, porque nuestro verbo regular tenía tres terminaciones diferentes. Podía generar un sonido que vibre, podía generar un sonido que no vibre, y en esos casos, decíamos, los vamos a unificar con sus elementos semejantes, como en matemáticas. Números con números y letras con letras, cuando estaban estudiando álgebra, ¿cierto? Por allá en noveno más o menos, en despeje de ecuaciones lineales, si mal no recuerdo. En fin, por ejemplo, el verbo walk, la palabra tiene un sonido que al final no vibra, ¿cierto? No hay vibración en la garganta, porque recuerde que la vibración es en la garganta, no en otro lado del cuerpo. Y por lo tanto lo vamos a unificar con su elemento semejante, otro sonido que tampoco genere vibración. Walk, presente, walked, pasado. Touch. Ese si usted se toca la garganta, no va a sentir vibración. Sonido sí hay, vibración es la que no hay. Por lo tanto, el pasado se llamará touched, ¿sí? Y el último ejemplo que decíamos, cross, el pasado se llamaría crossed. ¿Qué pasaba entonces cuando nuestro verbo sí generaba vibración en el último sonido de su constitución? Bueno, entonces decíamos, por ejemplo, el verbo advise, ¿sí? Vibraba en el último sonido, ¿sí? No necesariamente la última sílaba, sino sonido. Y por lo tanto, el pasado se iba a llamar advised. Y vamos a unificar con un sonido que también genere vibración. Y ese sonido que tenía vibración, el sonido que genera la letra D. Otro ejemplo, smell, smelled. ¿Listo? Y finalmente decimos que como ese sonido de T y ese sonido de D, por sí solos, cuando se intentan duplicar, son difíciles de duplicar, de repetirlos en términos de sonido, en términos de vocalización, no son elegantes, no son fáciles, ¿sí? Lo que íbamos a hacer es que cuando teníamos un verbo que terminase en alguno de estos dos sonidos, le íbamos a terminar el pasado diciendo it, porque recuerde que la construcción del pasado es aumentar accept, accepted. Le estamos aumentando únicamente de arrange, arranged. ¿Sí? Solamente le estamos aumentando ed o la d en caso de que sea necesario. ¿Sí? Entonces, para estos casos, esta ed iba a terminar en tres sonidos diferentes. Ya dijimos dos, to, do,
Y cuando estos dos sonidos que estamos repitiendo, que estamos unificando, que estamos agregando, se repiten por la naturaleza del verbo, pues íbamos a decir que nuestra tercera forma de construir la pronunciación iba a ser id. Id. Affect, affected. Decide, decided, por ejemplo. ¿Sí? También habíamos dicho algunos ejercicios de este pedacito. ¿Sí? Habíamos tomado algunos verbos que tenemos por acá y voluntariamente habíamos escogido, bueno, dedocráticamente más que voluntariamente, habíamos dicho, ok, por favor, mencióneme cómo pronunciar este verbo en particular, ¿cierto? Vamos a hacer ese mismo ejercicio nuevamente, solamente por hacer un recorderis, porque esto sí tiene que quedar muy claro, debido a que esto lo vamos a volver a ver cuando estemos en tiempos perfectos, porque en tiempos perfectos el pasado y el participio son exactamente igual. Y por lo tanto, pues aquí hacemos un reciclaje importante de información, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo claro desde ya para que en el futuro nos quede de bajadita, pues, ¿sí? Entonces, voy a tomar a nuestros tres participantes. Empezaré con Adrián, seguiré con Jasmine, terminaré con Luis. Y le voy a decir un verbo, ¿listo? El Teacher, objetivo. Hello. excuse me, teacher. Yeah, ¿Me one escuchas? question, teacher. See, Yeah, sure. for me, I understand why. Uh, I don't understand the difference between el ed and d. So it's very difficult for me identification the words uh, for ed and d. To O sea, lo identify them. entiendo, pero a veces para esa partecita de la pronunciación al final como que, caramba, ¿cuál? Las puedo pronunciar, las sé, pero en el momento gramatical, ¿a cuál colocarles el E y el D? Es el que se me dificulta, caramba. Ok, práctica. Vamos a empezar entonces con usted. Voy a tomar tres verbos con tres pronunciaciones diferentes. ¿Listo? Please, thank you. Empecemos. A ver, cojamos. Este no lo vimos la vez pasada, que yo me acuerdo. Oh, no, miento, este tal vez que sí. Vamos más abajo. Vamos con cough. Cough. No vibra el último sonido. Cough. Por lo tanto, será coughed, coughed o coughed. Pocket, no, no, ay, caramba, es que se me dificulta, en serio. Cough, Cough. ¿Genera vibración en la garganta? cough, no. Perfecto. Ahora sí, de los tres sonidos que le voy a mencionar, ¿cuál no vibra? T, D, id. El, d, el primero. El t. El sonido de T. Listo. Ya Sí. tenemos el segundo paso. Ahora sí, unifiquemos esos dos sonidos. Como era cough y el sonido de T. Coughed. Coughed. Listo, perfecto. Vamos con otro ejemplo con usted. Ok. Porque entiendo que usted tiene la dificultad. Entonces vamos con, a ver. Deliver. Deliver. En este caso también hay vibración en el último sonido, ¿cierto? Deliver. Así que Yes. tenemos tres opciones. Delivered, delivered o delivery. ¿Cuál de los será? The last, delivered. Delivered. Que vibra el sonido de R, por lo tanto lo vamos a unificar con otro sonido que también genere vibración. Ok. Perfecto. Vamos con otro que estamos por acá. El verbo competir. Compete. Compete. En este caso, no hay vibración, ¿cierto? Por lo No. tanto, el primer paso, lo coherente, lo lógico, ¿qué sería decir? Sería decir compete, competed o competed en el primer paso. Competed. Sonaría como compete, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno pronuncia eso, ¿cierto? Se forza y no es natural ese sonido, ¿cierto? Es que en español no tengo cómo relacionarlo. Bueno, es muy forzado, ¿sí? Entonces, como hay como decir zoológico con la letra S en lugar con la letra Z, ¿cierto? Zoológico.
que debería ser. En fin. O como decir la cacería, la casa, con la misma S, casa versus casa, ¿sí? Ok. Entonces, no cuadra. Entonces, en este caso, como es muy forzado, ¿sí? No suena bien decir compete, ¿sí? Nosotros vamos a agregar un sonido de vocal para que sí se escuche que estamos mencionando en pasado, porque si no, no se va a entender. Entonces, compete será el presente, competed It. será el pasado. Ok. Porque también, de paso, la gramática nos dice, si nuestro verbo termina en sonido de T de tomate o D de dedo, entonces, como compete Al termina en T de final. tomate, vamos a agregar el sonido id. Compete, presente, competed, pasado. ¿No? Ah, ok, competed. Oh, Vamos ya. con este, correct. ¿Cómo diríamos correct? Corrected. Perfecto, vamos con otro. ¿Cómo diríamos? Esta página ya la vimos. Crash. Crushed. Shh, no hay vibración. Ah, crushed. Perfecto, ¿cómo diríamos date? Uy, dated. Dated. Date. Dated. El id al final de, Uh -huh. claro, dated. Uh Ah, -huh. ya. ¿Cómo diríamos destroy? Genera vibración. Destroy. Destroyed. Ajá. ¿Cómo, Mm. cómo diríamos? Vamos a ver con otro. Vamos a ver. Excuse. Más abajito está. Aquí está. Excusar. Stupid. Excuse. Excused. Just. Sería el pasado. Porque Ujú. excuse no vibra. Por lo tanto, lo vamos a unificar con otro sonido que tampoco vibra. Excuse. Use it. Ok. Okay. Vamos con otro. Vamos con feel. ¿Vibra o no vibra? Viva. Listo. Entonces, Entonces será field o field. field. Field con D de dedo. Vamos con otro. Ajá. El último sonido, me refiero, ¿no? ¿Vibra o no vibra? Fry. Fry. Vibra. Listo. Entonces será fried o fried. Fright. Fried. Perfecto. Con D de dedo. Y el último para usted. Greet. Saludar. Greet. Greeted. Greeted. Perfecto. ¿Mejor ahora sí, Adrián? Yes, teacher. Thank you. Perfecto. My pleasure. Listo, vámonos entonces con Jasmine, luego Luis, luego Jennifer. Entonces, Jasmine, improve. Improved. Jasmine, hunt. What teacher? Ah, ok. Hunted. Hunt. Hunted. Ajá, y vamos con el último para usted también. Follow. Followed. Followed, perfecto, excelente. Let's go with Luis. Vamos con Luis a ver qué le ponemos. Este está fácil. Introduce. Introducing. Profesor, Introduced. muy buenas tardes, Hello. sino que no es Luis, es la aplicación que tiene mi hijo. Excuse me. Soy No Sandra worries. Castro. No. Listo, Sandra. Me hace acuerdo porque si no miro los nombres ahí y me pierdo. Sí, profe, gracias. Listo. Sandra, invite. Inviting, Invited. Vamos con usted mismo. Listen. listen, listen, Listen. Y vamos con el listen. último. Measure. Measure, measure. Measured. Perfecto. Listo. Vamos con Jennifer. Jennifer, I want you to tell me this. Need. Jennifer. Hello, teacher. Hello. Excuse me. How do you pronounce the past form of the verb need? ¿Cómo pronunciamos el verbo need en su versión pasada? Pues lo pronunciamos como need, needed o needed. ¿Cuál será la opción correcta? Need it.
con usted misma, vamos un poquito más abajo. ¿Cómo diremos pack? El pasado de pack. 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 Packed. Listo. Vamos con otro. Vamos con paint. Ahí al ladito. Paint. Paint. Este es el presente. El pasado será. Painted. Ajá, perfecto. Y vamos con el último. Vamos con provide. Provided. Good. Y la ñapita. Okay. Sail. Sailed. Sailed. Muy bien, perfecto. Muy bien. Thank you so much, ladies and gentlemen. Yo creo Ok. que ya esto ya es comprendido, ¿no? A ver, bueno, entonces, ya tenemos cómo construir los verbos en pasado, los regulares, y ya sabemos también cómo pronunciarlos, que esa es la parte del dolor de cabeza que siempre se mantiene. Pero no está de más hacer un ejercicio adicional, porque esto sí hay que practicarlo en forma para comprenderlo mejor. Entonces, aquí ya no van a tener mi apoyo, vamos a hacerlo todos en equipo. Todos vamos a trabajar como si fuésemos un equipo. Para esto, de hecho, ¿cuántos estamos? 2 para 2. Mejor voy a hacerlo aquí. Voy a cambiar el escenario. Listo. Ahí está el link del ejercicio. Ahorita se unen y ya les digo las instrucciones. Okay, let's go in 5, 4, 3, 2. Let's go with explanation. Vamos con la explicación del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes son será Teacher, te escuchamos entrecortado. bueno, voy a hacer el cambio de red. Voy a apagar cámara también para que cambio la. Esto, ay, ¿dónde está el jueguito? Hola, ahí sí me escuchan claramente. Mucho Sí, mejor. sí, mucho Yes, mejor. teacher. Listo. Bueno, entonces, Ay, pero regresemos a ¿por las qué? instrucciones. Ustedes van a responder correctamente las preguntas que aparezcan. ¿Listo? Lo mismo que hicimos la vez pasada. Encuentre la terminación del verbo. Si la pronunciación del verbo en pasado es t, d o id. Una vez haya hecho eso, su objetivo es conquistar territorios, ¿sí?
el equipo que ganará será el equipo que conquiste más territorios, opción número 1. Opción número 2, el que rodee al equipo rival, ¿sí? Y conquiste, digamos, la torre enemiga, la torre rival. Para esto, cuando usted responda correctamente preguntas, le van a dar banderitas. Esas banderitas las va a ubicar en los, ¿qué es esto? Hexágonos que tienen su territorio. Deben ser adyacentes siempre, o sea que si usted es equipo azul, tiene que poner una banderita al lado de una baldosita de colorcito azul. Lo mismo si es equipo rojo. Y su objetivo es expandirse, ¿sí? La expansión implicará que usted deberá conquistar al territorio enemigo. Para conquistarlo, debe comerse los territorios del color de su rival, así que si es azul se come los territorios rojos y viceversa, o en su defecto, rodeando a la torre rival, ¿sí? Si usted rodea a la torre rival, ha ganado automáticamente. Tiene 3 minutos para esto, la mayor cantidad de rondas posible, ¿sí? Si solamente alcanza Profe, una, está bien. profesora, a mí que apenas me quedó cargando el juego, no me quiere dejar avanzar. No, no te preocupes, eso es así, apenas el profe le coloque que empiezan, te arranca. Ahí te debe Ah, estar bueno. saliendo en el celular como prepárate, cargando, y el circulito. Ah, ¿Sí? ya, sí, gracias. No, no te preocupes. Listo. Bueno. Thank you so much for the explanation. Listo. Entonces, habiendo dicho esto, ya saben cómo ganar, así que good luck. Buena suerte. What is the pronunciation? Con T. Okay. Ay, correcto. Siga poniendo banderitas, Yasmin. Si no las pone, no puede avanzar. Eso. Sí, 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 sí. Ahí está. Ya no, ya no. Ok, first round, primera ronda. Hemos vencido al equipo rojo al rodear la torrecita, ¿no? Es el objetivo. O Qué comerse los pena. territorios del color de su rival, ¿no? Round 2. Can it? Can try, try. Four seconds. Open. And time up. Muy bien. Tengo que practicar más esto.
Okay, in the second round, Moose team has won, so we got a draw. Tuvimos un empate, una ronda para cada equipo, así que felicitaciones. Muy bien. Ahí en el juego salió un pequeño error que me acabo de dar cuenta mientras estaba participando también, y es el verbo use. ¿Sí? Lo más probable es que le haya salido la terminación en d de dedo, o sea, used, pero no es correcta, ¿listo? Sí, sí le salió, ¿sí? Si no le salió, genial. Pero la pronunciación sería used. Sí, es un error de juego que acabo de percatarme, lo siento mucho por el error, para que lo tenga presente, ¿listo? Bueno, antes de que se me olvide, les voy a poner el link de la asistencia del día de hoy para que por favor lo completemos. Y vamos con otro recorderis. Para este otro recorderis vamos a manejar el manejo de, vamos a recordar el manejo de verbo to be. Primero el juego y después ya hacemos el ejercicio de ¿qué? Teórico. Vamos a empezar con el juego primero y luego vamos con la parte teórica. Ya les comparto el link. Listo. En esta ocasión sí lo van a hacer solitos. ¿Listo? Cada uno por su lado. All right. We will go in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. You already know you have to answer correctly the questions. Take all the diamonds or the precious stones and avoid everything else. ¿Vale? So that's it. Good luck. Somebody has arrived. Hello, Lilian. I'm going to share with you the link of the game. Hola, hola. Voy a compartirle el link del juego en caso de que desee participar. Y también el link de la asistencia aquí en el chat. ¿Listo? Listo. Son recorderis de lo que vimos ayer, así que no hay problema si... Ok. Me encantó la clase de ayer. Perdón, del viernes. El viernes. Me gustó mucho y estoy entregando un trabajo final y me tiene una cabecita así. No worries. Hemos estado todos así también. Discúlpame, por favor. No worries, no se preocupe. No tiene por qué disculparse. Sí, porque no es de tanta ley, pero como miro y no estoy viendo, déjame yo guardo este archivo que tengo aquí para que no se me vaya a perder. Vale. Espérame. Ahora sí, ya. Ahora como ingreso y ya no. Ahí estoy ingresando. ¿Qué debo de hacer? No me acuerdo. Dele clic donde dice Kahoot, ¿cierto? Dele clic allí. Le ya. va a abrir una nueva pestaña. Ahí escribe su nombre y listo. Bueno, espérame. Ahí es. Sí, donde dice Kahoot. Ya le mire, pero no me aparece. Estoy cansada. No me deja ver. Voy a quitar la cámara, ¿vale? Sí, tranquis. Bueno. Gracias. Ok, ok. Ajú. A ver, yo miro. A ver, ¿dónde está? Ajú. Se lo voy a poner Javier. nuevamente allí en No te llamas Javier Andrés Muñoz. Ahí se lo puse nuevamente en el chat. Sí, ya. Pero hoy. Nim. Ay, no me veo.
Ahora sí. Ah, nombre, Lilia. Listo. Ay, ya sé. No. Tiene 7 segundos. Sí, ya. Ya. Bueno. Yo ya And está time ahí. up. Y se acabó el Sí. tiempo. Ay, Ok, no, perdí. para el próximo ejercicio, no problem. All right, so oops. Congratulations, in the third place for Jazz, second place for Sandra, and the first place is for Adrián. Congratulations. Wow. Yo lo vi en cuarto lugar. Remontó rapidísimo. Well done. Es que no sabía que tenía que picar los diamantes. Sí, Teacher, los otros no. the diamond was very fast. Yeah, they increase the speed when you get stronger and stronger. Ellos aumentan la velocidad cuando usted se vuelve más fuerte, ¿no? En el ejercicio. Por cierto, les pongo aquí el chat en el chat otra vez el link de asistencia, just in case. ¿Listo? Okay. Bueno, vamos a hacer el recorderis de la vez pasada porque estamos haciendo todavía recorderis, ¿no? La vez pasada habíamos dicho entonces... Perdón, este pin ya lo puedo quitar el de Yahoo, ¿cierto? Sí. Okay. Ya. La vez pasada estábamos diciendo que pues necesitábamos verbos, ¿sí? Y ya vimos que hay verbos tanto regulares como irregulares. Pero también decíamos que la primera patica del pasado simple, porque tiene dos paticas, se bifurca en dos mitades igualmente importantes, perdón, será el manejo del verbo to be, que esto todavía no lo hemos terminado, pero era de la clase anterior, pero como tenemos tiempo no me preocupo. Y decíamos que el verbo to be va a ser junto con el verbo to have y el verbo to do, uno de los tres verbos más importantes de la lengua inglesa. El ser, el hacer y el tener. Porque cuando usted es, y por lo menos se la cree, de hecho Diana Uribe lo menciona con los mexicanos, cuando estaba hablando de la historia de México hace como unos ya 20 años tal vez, decía, primero se la creyeron y después de habérselo creído, dijeron, ok, vamos a hacer esto y por lo tanto tenemos esto. Entonces esto es como más mental, ¿sí? Más de quién es uno. Y aquí la pregunta de quién es usted, que puede ser muy, pero muy, no sé, a veces tosca, dependiendo de cómo se la mencione, o a veces puede ser pues, entre comillas, muy sencilla, en realidad es muy profunda, ¿no? Porque uno, ¿quién es? ¿Sí? Porque dependiendo de quién es uno, de qué es lo que usted se crea, las ideas mentales, su fortaleza intelectual y todo el cuento, ¿cierto? Eso va a determinar sus acciones y sus acciones van a determinar lo que usted posee, ¿sí? Ser, hacer y tener. Entonces el verbo to be, decíamos que en presente se llama am, is o are, dependiendo del caso, ¿cierto? El verbo to do se iba a llamar do o das y el verbo to have se iba a llamar have o has. Pero en pasado el cambio va a ser chiquitico porque va a ser más fácil. El verbo to be ya no va a tener tres formas, porque ahora yo ya no voy a estar independiente. Yo no voy a ser el llanero solitario. Me voy a unificar con los que también están solteritos y quieticos, solitos. Así que todos los que estamos solitos, singulares, vamos a tener el manejo del verbo to be como was. En español decíamos yo era, yo estaba, tú eras, tú estabas, él era, él estaba, nosotros éramos, nosotros estábamos, elipsis, ¿cierto? En inglés es mucho más rápido porque solamente es was. Y para todos los plurales, el verbo to be se va a llamar were. El verbo hacer se va a llamar did. Y el verbo tener se va a llamar had. También decíamos que en presente simple, perdón, sí, el verbo to be, el verbo to do y el verbo to have, para volverlos negativos, íbamos a utilizar la palabrita not, que se podía contraer, ¿cierto? En lugar de decir, por ejemplo, I am not, podía decir I'm not. En lugar de decir, por ejemplo, she is not, podía decir she isn't o she's not, que también es posible. Lo mismo íbamos a hacer con el verbo to do, que esto es puro presente simple, y el verbo to have, que se iba a llamar have not o has not, y esto es tiempos perfectos, que sí lo vamos a ver en este nivel, presente perfecto. En pasado, en cambio, decíamos que pues el verbo to be sabemos que se cambia a was o were, el verbo to do se cambia a did, y el verbo to have se cambia a had. Y así como lo volvimos negativos utilizando la palabrita not en presente, al pasado le vamos a hacer lo mismo, utilizando, agregándole
anexándole la palabrita not al verbo to be en pasado, al verbo to do en pasado o al verbo to have en pasado, tenemos sus versiones negativas. Así que was se convertiría en wasn't para todos los que somos singulares. Were se iba a convertir en weren't para todos los que son plurales. En verbo to be, que es la parte que nos interesa el día de hoy. Lo otro después lo vemos. Y decíamos que el verbo to be me iba a servir para lo mismo que lo utilizamos en español. Para ubicaciones, para hablar de la edad, estados civiles, entre otras posibilidades. Y decíamos también que el único cambio entre presente y pasado, porque el término gramatical es exactamente igual, es decir, el orden es exactamente igual, incluso en español, ¿no? Cristina es mi hermana, Cristina era mi hermana. Mario es mi amigo, Mario era mi amigo. ¿Está usted triste? ¿Estaba usted asustada el día de ayer? ¿Cierto? El orden es exactamente igual, solamente me cambia el verbo, ¿sí? Desde una versión presente a una versión pasada en español. Y lo mismo hacemos en inglés. En lugar de utilizar am, is o are, dependiendo del caso, vamos a utilizar was o were, nuevamente dependiendo del caso. Siempre was para singulares, yo, ella, él o el animalito, y siempre were para todos los plurales, ustedes, ellos y nosotros. ¿Listo? Ahí habíamos quedado con ese pedacito y habíamos mencionado algunos ejemplos, ¿sí? El mismo esquema del español. Nelson Mandela fue el primer presidente de Sudáfrica como país, ¿no? Nelson Mandela was the first black president. Bueno, nosotros no llegamos tarde. They weren't late. No estábamos tarde, por ejemplo. Y para hacer preguntas, lo mismo que en español, la misma organización. ¿Eran ellos sus tíos? Usted se encuentra con alguien, yo estoy caminando con usted, pero usted se encuentra con alguien, sí, se queda un tiempo con ellos y luego me encuentra nuevamente. Yo le pregunto, ¿quiénes eran ellos? Ah, sí, se me hace que los conozco. ¿Eran ellos sus vecinos? ¿Were they your friends? ¿Were they your cousins? ¿Were they your neighbors? ¿Eran ellos tal cosa? El mismo esquema del español, en términos de orden, es el mismo esquema del inglés. Nuevamente lo único que cambia es la conjugación del verbo to be, que ya va a ser a was para hombre, mujer, animal y va a ser were para todos los que son plurales. Hasta ahí, ahora sí, hasta ahí habíamos quedado la sesión inmediatamente anterior. Aquí solamente he hecho un recorderis de todo lo que hemos visto. Solamente he hecho un recorderis, por lo tanto, ahora vamos a hacer el último ejercicio de recorderis. Este se los voy a dejar. No, este es demasiado fácil, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este ejercicio de quizzes y ya nos metemos en forma con la teoría del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ya les comparto el link de ejercicio. Pico de maestría. Listo. Vamos a hacer entonces lo mismo que hicimos hace rato. Vamos a ingresar al ejercicio, al link. Vamos a completar las preguntas que nos aparezcan en el ejercicio. Y procedemos a dar feedback en caso de que sea necesario. Ay, no, no. All right, let's Bueno. go in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
Vamos a dar un minutico más hasta las 25 y procedemos con la continuación de la sesión. ¿Listo? Un minutico y medio más. Okay, I'm going to stop the game now. Bien, veamos las preguntas que estaban más o menos difíciles, aunque tuvieron un 84% de precisión, así que creo que no hay muchas palabras difíciles por allí. Miremos, a ver, vamos por acá. So, while Pamela in the office, Oscar and Kevin at home. Pamela solamente es una, por lo tanto el verbo to be tiene que ser singular. Oscar and Kevin son dos, por lo tanto tiene que ser el verbo to be en pasado plural, ¿cierto? Recuerde que la versión singular es was, la versión plural es were. Por lo tanto, Pamela was, tenemos dos opciones, las dos de la izquierda. Kevin y Oscar son plurales, así que deberíamos decir were. La opción entonces sería Pamela was in the office, Oscar and Kevin were at home. Mientras Pamela estuvo en la oficina, Oscar y Kevin estaban en casa. Listo, facilito. Vamos con la siguiente. Siguiente estuvo esta. Peter in Berlin. ¿Quién es Peter? Una versión singular, por lo tanto debemos decir was. ¿Cuáles son las dos opciones? Las dos de arriba. Peter estuvo en Berlín hace 2 años, pero Mark y Anthony no está solito, está con Mark, o Mark no está solito, está con Anthony. Son plurales, por lo tanto debemos decir were. La opción, la primera. Listo, vamos con la siguiente. Este estuvo difícil para la mayoría de ustedes, ¿no? En este caso es una pregunta. Habla para usted o para ustedes. Y recuerde, para you, el verbo to be para you se utiliza como si fuese were. Por lo tanto, todas las opciones son válidas, ¿no? Todas, toditas, todas son posibles. Were you at school last night? ¿Estuviste en la escuela la semana pasada? Y decimos que para responder hacemos lo mismo que en verbo to be en presente, ¿cierto? Yes, I am, no, I am not. Yes, she is, no, she's not. Yes, we are, no, we are not, etcétera, etcétera, etcétera. Con el pequeño paréntesis, con la pequeña particularidad o el pequeño cambio, es que no vamos a utilizar am, is o are, sino was o were, que eso también lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? La única diferencia entre presente y pasado simple con verbo to be es el manejo de la conjugación. Ya no es am, is o are, sino was o were. ¿Y cómo utilizamos el verbo to be para yo? ¿Sí? El verbo to be para yo en pasado se llamará was, porque yo estoy solito. Igual que Cristian, igual que Andrea, igual que, no sé, el perro Pluto, ¿sí? Como todos somos singulares, el verbo to be para nosotros es was. Pero es una negación, así que tiene que ser was not para reafirmar que algo no es cierto. Recuerde que en respuestas cortas hacemos una doble negación separada de una coma para reafirmar que algo no es verdad. No, I wasn't. ¿Estuviste en la escuela la semana pasada? No, no estuve allí, ¿sí? La pregunta más sencilla, ¿no? La respuesta más sencilla, porque si usted quisiera una respuesta más amplia, podría decir no. I wasn't at school. I was in the hospital. No, no estuve en la escuela, estuve en el hospital. Supongamos que sea cierto. Pero una pregunta cortica y está más que suficientemente bien hecha. Y la última pregunta que estuvo difícil fue esta. Entonces, children. Child
es la versión singular, el niño. Children es la versión plural, los niños o niñas, porque puede ser femenino también. Como son ellos o ellas, para efectos prácticos ellos, the children were at my grandfather's, upas, se me están destruyendo los ojos, house. Los niños estuvieron en la casa de mis abuelos. My grandfather, de mi abuelo, perdón, estoy perdiendo la vista. My grandfather house. ¿Listo? Esa sería la respuesta en este caso. Entonces, como hicimos en este ejercicio y en el anterior también, recuerde que el único cambio entre presente y pasado es el manejo del verbo to be. No hay nada más de diferente entre los dos. ¿Listo? La conjugación, pues. Bien, hasta aquí hemos hecho el recorderis. Hasta aquí hemos hecho el recorderis de todo lo que es el pasado simple con verbo to be. Este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que lo desarrollen en casa. Este no es calificable, nuevamente no es calificable, pero es buenísimo para que usted mejore su capacidad de lectura. Y este es para que usted mejore, para que usted escoja más bien cuál es la opción correcta del verbo to be en pasado. Entonces, was, were, wasn't, were. Entonces, por ejemplo, my name is Anne. Last summer, in Gran Canaria, the weather sunny, the palm trees very beautiful, etcétera, etcétera, etcétera. Es un relato que nosotros podemos utilizar utilizando el pasado simple con verbo to be. Eso lo vamos a ver más adelante también, porque vamos a ver una historia con pasado, pero esta está buenísima para que usted escoja la opción correcta y se practique en caso de que tenga dificultades. Que creo que este ejercicio es demasiado fácil, esta temática es muy sencilla. Sin embargo, no está de más que se las comparta y la tengan presente, ¿no? Bueno. Un recorderis adicional, si usted no ha completado la lista de asistencia, se la adjunto también aquí en el chat. Bien, estamos 2, 4, 6, perfecto. Vamos a hacer 2 preguntas por persona, ¿sí? Vamos a hacerlo primero con Adrián, luego Jasmine, luego Luis y así sucesivamente. Y luego vamos a hacer una repetida, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a abrir todas las de 100 que son las fáciles. Usted en la afirmativa va a decirme si debe utilizar el verbo como was o como were. El día, como solo es uno, ¿cierto? El verbo to be para el día singular será was. The day was very cold yesterday. Usted me va a leer toda la frase ya con la respuesta hecha, ¿cierto? Eso si usted escoge affirmative. Si usted escoge negative, me va a decir la versión negativa. Was not o were not, o la versión contraída, wasn't, weren't. Como David es él, la versión negativa de David será was not o wasn't, que es lo mismo. David wasn't at the school today. Pregunta. ¿Cómo creamos una pregunta? Recorderéis muy rápido. Vamos a utilizar el verbo to be al inicio de la pregunta, igual que en español. Igual que presente simple verbo to be. Was he? Were he? ¿Cuál de las dos es correcta? Como estamos hablando de un nombre, tercera persona del singular, vamos a decir was. Was he here yesterday? ¿Estuvo aquí el día de ayer? Y unscramble, si usted escoge esta opción, lo que tiene que hacer es reorganizarla de tal manera que esta frase, que puede ser una negación, una pregunta, una afirmación, depende de lo que salga más adelante, esta frase debe ser coherente, ¿sí? En este caso no es pregunta, no es negación, por lo tanto debe ser una afirmación. Entonces, ¿qué diríamos? Sujeto primero, como igual que en español. Ellos, el verbo siguiente, fueron o estuvieron, ¿cierto? ¿En dónde? At the library. They were at the library. Ellos estuvieron en la biblioteca, ¿no? Por ejemplo. Así que, habiendo dicho esto, usted va a escoger una categoría, la que quiera. No tiene que ser toda afirmativa, no tiene que ser solo negativa, no importa. Y va a escoger un score, va a escoger un puntaje, ¿listo? No importa si escoge 200, 300, 400 o 500, irrelevante. Ahí si usted mire a ver cómo se quiere medir, ¿listo? Habiendo dicho eso, let's go with Adrián, please. Then Jasmine, then Luis, perdón, Sandra, y así sucesivamente. Please.
Entonces, begin. Choose the category Okay, and the choose. score. Okay. Affirmative was where 500. Good. You at school yesterday, un pequeño error de organización, pero es una pregunta así, pero es fácil. Were you at school yesterday? Perfect, that's correct. And no, I was not at school yesterday. Thank you for asking, by the way, because I was enjoying my Sunday. Estuve disfrutando mi domingo, así que no estuve en la escuela. Pero gracias por preguntar. Ok, let's go with, vámonos por acá. Jasmine. Okay. Question for 200. 200, right? 2. Yes. Good. You good at math? Were you good at math? Yes, I was very good at math in my high school. I am now rusty, oxidado. However, I still love maths. Thank you for asking. All right, thank you. Let's go with Sandra and then Jennifer. Question 300. She's singing. Was she singing? Perfect, that's correct. Who is next? Jennifer. Okay, 200 negative. I hear when you wrote the test. I was not here when you wrote the test. Here. Here. Because here es su de ella. Here, aquí. ¿Vale? Vale. I wasn't here when you wrote the test. Perfect. That's correct. Lilia and then Claudia. The question for 400? okay. Yes? Yes. Okay. They teachers. Where they teacher? Exactly. That's correct. Good job. Who is next? Claudia, please. Miss. Scramble. And scramble? 200. 200? Okay. Not yesterday, Jim, was. I was not yesterday at gym. All right, let's see if your answer is correct. Bien, en este caso, el adverbio puede ir al inicio o al final, pero no en medio. Entonces, yesterday, I wasn't at the gym. Ayer no estuve en el gimnasio. O I wasn't at the gym yesterday. No estuve en el gimnasio ayer. Parecido al español, ¿no? En este caso. Okay. But the rest is correct. Pero el resto está correcto. Perfecto. And Brainer, let's go with you. Excuse me, teacher, who person? Who? You, Brainer. Me? Brainer Maca. Okay. Going once. Going twice. Okay, I think his microphone is not working. Creo que su micrófono no está funcionando. Entonces, no worries. A ver. Efectivamente, no le funciona el micrófono. Entonces, no problem. Listo. Entonces, pasemos. Bueno, el ejercicio es demasiado sencillo, así que se los voy a compartir aquí en el chat para que usted los complete en casa. ¿Listo? Son demasiado fáciles.
Se los dejo allí para que usted lo termine de revisar en casa. ¿Listo? Ahí usted se hace un ejercicio de autoevaluación. Bueno, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos. Terminamos la sesión del día de ayer, del viernes, porque no lo hemos terminado. Verbo to be, aparte de servirnos para hablar de emociones, ocupaciones, apariencia física, personalidad, etc., va a tener una utilidad adicional que va a ser sumamente importante. El manejo de there was y there were. En ambos casos va a significar algo así como hay, pero en su versión pasada. Es decir, hubo, ¿sí? O habían, o no sé si exista como la refrescancia, o hubieron, que creo que no existe. There was va a servirnos en su versión singular y there were va a servirnos en su versión plural, ¿sí? Así como there is, hay, iba a servirnos para versión singular, there are y nos iba a servir para su versión plural, ¿cierto? Así es mismo nos funciona en el pasado. Mire que el único cambio es que en lugar de decir is, cambia a was, porque es singular. Y en lugar de decir are, es were, porque es plural, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar? Si usted se compara este pedacito con pasado simple verbo to be, usted se va a dar cuenta de que el orden es otra vez el mismo. Una persona que era alguien o que estaba en algún lado, y aquí lo mismo. Algo que era o estaba en algún lado, ¿sí? En este caso, el único cambio que tenemos es que en lugar de decir I, you, he, she, we o they, cualquier pronombre personal, no importa si es singular o plural, vamos a decir there, ¿sí? Es el único cambio. Para negaciones, ¿usted se acuerda que en verbo to be era was not o were not? ¿Sí? Acá es lo mismo, was not o were not, pero en lugar de utilizar el sujeto I, you, he, she, it, we o they, utilizamos there. Y para preguntas, ¿se acuerda que en preguntas hacíamos el reemplazo, el cambio de orden y decíamos que el verbo to be lo íbamos a iniciar y lo íbamos a poner de primerito antes de poner el sujeto, antes de mencionar la persona que era para nosotros importante en el momento del relato? Bueno, aquí mismo, con el manejo de there was y there were, pues vamos a poner was y were al inicio de la pregunta, ¿sí? Así que Perdón, teacher, es que hay 2 personas esperando entrada. Vale, no tengo aquí personas adicionales, solamente tengo pues estamos 9, entonces no tengo a nadie más. Si ya me suena otra vez el micrófono, ya ya me regreso por acá, no problema. Pero por ahora no tengo a nadie más. Pero gracias por la actualización. Muy bien. Entonces, como esta la parte gramatical es muy semejante al verbo to be, pues creo que no hay que darle mucha vuelta, ¿cierto? Porque es muy parecido al verbo to be, así que pues, no hay necesidad de echarle como mucha mosca, mucho cuidado, porque ya esto es muy parecido a lo que hemos manejado hasta este momento. Veamos mejor ejemplos. Y aquí necesito recordar algo que les había dicho en alguna ocasión. Si no en este nivel, siempre lo menciono en niveles más iniciales. Todo debe ser coherente. En este caso, todo lo singular debe juntarse con lo singular y todo lo plural debe unificarse, hacer un match con todo lo plural. Que si recordamos lo del pasado simple con la terminación ed, decíamos sonidos que generan vibración con sonidos que generan vibración y sonidos que no generan vibración con sonidos que no generan vibración. Acá lo mismo, números con números y letras con letras en matemática de álgebra. Acá igual, singulares deben ir con singulares y plurales deben ir con plurales. ¿Sí? Es parecido como en español. No podemos decir hay una gatas, ¿cierto? O hay 7 rana. ¿Sí? No tiene sentido. Al igual que en español no tiene sentido decir, por ejemplo, el luna o la carro, ¿sí? Aquí vamos a hacer algo semejante. Tenemos que tener todo lo que mencionemos, tenemos que mencionarlo con coherencia. Singulares deben ser con singulares y plurales deben ser con plurales.
Por ejemplo, la persona es alguien contable, pero está solita. Por lo tanto, es compatible con el manejo de was, que a su vez debe ser compatible con el artículo a. ¿Sí? ¿Por qué no es an? Por cierto, esto es nivel 1. Porque a lo utilizamos cuando la siguiente palabra empieza con sonido de consonante. Mientras que decimos an cuando la siguiente palabra empieza con sonido de vocal. Esos son artículos que usted lo miró por allá a nivel 1, pero que no está de más recordarlo. Ejemplo rápido. There was a person looking for you 1 hour ago. Había una persona buscándote hace una hora. El artículo, listo. O puedo utilizar el número. Vale. There was one person looking for you 1 hour ago. Y es lo mismo. Todo esto es singular. Vamos con el ejemplo plural, también en afirmativa. Las chaquetas. ¿Podemos contar chaquetas? Sí. Perfecto, están en plural. There were es una versión plural. El artículo, que en este caso no lo tenemos, lo reemplazamos por el cuantificador, es el número 5, 8, 40, 300, no importa, tiene que ser un número plural, es decir, de 2 para arriba. Opción 1, si es que el número es importante, relevante, necesario, útil, urgente para nosotros, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el número no es importante o no es relevante? O sí, sabemos que es plural, pero no lo podemos contar, pues, porque no tenemos tiempo, porque no nos interesa. ¿Se acuerda que en nivel 1 también decía la diferencia entre some y any? Bueno, some vamos a utilizarlo junto con any cuando tenemos sustantivos plurales o sustantivos no contables, cualquiera de las dos opciones, pero cuando los sustantivos plurales sabemos que están en plural, pero el número exacto no es relevante para nosotros, o de pronto no es interesante, o no es necesario, o es difícil de contar porque son muchísimas unidades, ¿sí? Cuando tenemos ese caso, utilizamos some en afirmaciones. Any, en cambio, lo vamos a utilizar en negaciones. Y en preguntas, depende, porque si es una pregunta en la que estemos ofreciendo algo, por ejemplo, ¿necesita algo de apoyo? Por ejemplo, o estamos pidiendo algo, ¿me puede prestar dinero? Por ejemplo, si ese es el caso, utilizamos some. Pero si en cambio en nuestras preguntas no estamos solicitando ni ofreciendo nada, utilizamos any, ¿cierto? Por ejemplo, decimos, ¿tiene algo de dinero ahorrado en el banco? Puede que sí, puede que no. ¿Pero le estoy pidiendo dinero? No, todavía no. ¿Le estoy ofreciendo dinero? No, tampoco. Por eso es una pregunta general y decimos any. Así que vamos a utilizar some y any cuando tenemos sustantivos no contables o en su defecto sustantivos contables que están en plural pero cuyo número exacto no es relevante para nosotros, por ejemplo. Pero aquí seguimos el mismo caso. Some es una afirmación con un sustantivo plural cuyo número es irrelevante conocer. Así que podríamos haber dicho, there were 5 jackets in the closet last night. There were some jackets in the closet last night. ¿Habían 5 chaquetas o habían algunas chaquetas? ¿Cuántas? No nos interesa, pero es todo en plural, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender acá? O todo singular o todo plural. Vamos con la versión negativa. Lo mismo, todo singular o todo plural, pero la diferencia es que ya no va a ser was o were, sino was not o were not. Es lo único. Ejemplos singulares. When I arrived home, there wasn't any food in the fridge. La comida no se puede contar. No puedo decir una comida, 3 comidas, 20 comidas. Hoy voy a tener 3 comidas en la noche. Pues no, ¿sí? Como no lo podemos contar, no podemos utilizar números, ¿cierto? Y como queremos enfatizar el hecho de decir nada de, por eso utilizamos any, ¿sí? Porque any es para negaciones y también cuando el sustantivo no se puede contar. La comida no se puede contar. Esto está en versión singular. There was también está en su versión singular.
por lo tanto todo es coherente. Vamos con la versión plural. There were not any malls open at that time. No hubo ningún o no había ningunos centros comerciales abiertos a esas horas, a las 3 de la mañana. Vale. Centros comerciales está en plural. Where está en plural. Y any lo utilizamos porque el sustantivo es plural, pero cuyo número exacto no conocemos, no es importante. ¿Sí? Puede ser que hayamos visitado 5, pero en toda la ciudad pues hay como 80. Pues, ¿sí? Y pues, no nos interesa saber exactamente el número. Bueno, perfecto. Pero si el número fuese importante, evidentemente lo mencionamos, ¿no? There weren't 5 basketballs in the gym. No habían 5 pelotas de básquetbol en el gimnasio. Solo habían 2. There were only 2. Y note otra vez, were está en plural, basketballs está en plural, y el número que en este momento sí es importante es plural. ¿Cómo hacemos preguntas? Bueno, lo mismo que hacemos con verbo to be. Verbo to be al inicio. Pregunta, por ejemplo, del caso singular. Antes de pandemia, was there a McDonald's in your neighborhood before pandemic? Antes de 2019 es esto, ¿no? 2019-20. ¿Había un McDonald's en su barrio? Supongamos que usted vive en el centro de la ciudad, ¿sí? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo respondemos a eso? Parecido al verbo to be. Yes, there was. No, there was not. ¿Se acuerda que con verbo to be decíamos yes, I am, no, I am not? Y en su versión negativa, yes, yes, I was, no, I was not. ¿Se acuerda? Que lo único que cambia entonces aquí es el sujeto. En lugar de decir I, he, she o it, utilizamos there. Muy parecido al verbo to be en presente, que a su vez es muy parecido al verbo to be en pasado. Es lo mismo. Eso sí fuese singular. ¿Qué pasa si fuese plural? En este caso, evidentemente, los números son importantes. Were there 27 students present on Friday? ¿Habían 27 estudiantes presentes en la sesión del viernes? Aquí estoy cambiando cositas, ¿no? Puede que sí, exactamente 27, no más, no menos. Yes, there were. O no, si hubo más de uno, hubo, no sé, estuvieron presentes 5, 8 o muchos más, 50, 80, perfecto. Pero no es el número que pedimos. Igual, no, there were not. No, no los hubo. No hubo 27, hubo 40. No, no los hubo. No hubo 27. Asistieron 13. Perfecto. Pero sería una negación. ¿Listo? Eso sí el número es relevante. Pero si el número no es relevante, any. ¿Y por qué any? Bueno, any porque es una pregunta en la que no estamos ofreciendo estudiantes, no estamos en la época de la esclavitud, no estamos pidiendo estudiantes porque no estoy diciendo, venga, necesito que me preste 5 estudiantes como monitores. No lo estamos haciendo. Como no estamos ofreciendo ni pidiendo nada, por eso decimos any. Were there any apprentices present yesterday? ¿Hubo algún estudiante, estuvieron algunos estudiantes presentes en la sesión del día de ayer? Supongamos que ayer tuviéramos clase. Puede que sí. Yes, there were. Puede que no. No, there were not. Depende del caso, ¿no? Mismo manejo de verbo to be en presente y en pasado, ¿sí? Lo único que cambia es que en lugar de decir el sujeto, I, you, he, she o they, o cualquier otro, utilizamos there. Ese es el único cambio con respecto al verbo to be. Claro que sí. Course. Listo. El link de asistencia está en el chat. Bien. Esto es lo que nos hacía falta la vez pasada. Así que vamos a hacer un ejercicio de este pedacito. Porque no hemos hecho ejercicios de este pedazo. My pleasure, Jen. Vamos a hacer un Jeopardy
un Kahoot y un ejercicio en otro escenario. Vamos con el quiz, con el Kahoot primero. Como ya estamos hartos, vamos a hacer, a ver cuál les pongo. Esta. You already know the rules. Ya saben cuáles son las reglas. You have to create the tallest building in the neighborhood. Deben crear la torre más alta de todo el barrio. Hay que unificarse a un equipo primero, eso sí. Un momento, ¿cuántos son? Voy a eliminar. No. Okay, we are going to start in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go with the rules. Vamos a responder correctamente las preguntas. Una vez hayamos respondido 3 preguntas, vamos a tener 3 bloquecitos de cemento que debemos ubicarlos de manera paralela en nuestro edificio, ¿sí? Vamos a hacerlo como equipo y hay que hacerlo así como se mira en la pantalla, ¿listo? Una vez haya avanzado, va a llegar un momentico en el que usted va a tener el chance de invocar a un monstruico, un gorila galáctico. Ese monstruico, ese gorila, le va a permitir a su equipo, al equipo morado, supongamos que usted está en el equipo morado, detener al equipo rosado, detener el avance del equipo rosado, o detener el avance del equipo azul, que también es perfectamente posible. Ya usted elegirá a quién quiere frenar, ¿vale? Habiendo dicho eso, 3 minuticos y good luck.
Ok, time up. Muy bien. Vamos cómo quedaron las puntuaciones. Third place with 5 stories, Team Penguin. Second place with 5 stories too, Team Woodchuck, el equipo Castor. And the first place with 6 stories, Team Panda. Congratulations. Por un solo piso ganaron. Muy bien, felicitaciones. Estuvo bastante reñido el ejercicio. Bien. ¿Dónde estás? Vamos a hacer el ejercicio de speaking. Si usted no puede hablar, no problem. Lo dejamos para la próxima. Pero si usted sí puede hablar, entonces vamos a responder esto. ¿Sí? Las mismas categorías. Categoría 1, 2, 3, 4, 5. Y los puntajes 100, 200, 300, 400, 500. Vamos a hacer una única ronda. Empezaremos nuevamente con... Vamos a hacerlo desde abajo. Ahora. Vamos a empezar con John, Brainer, Claudia, Lilia, Sandra, Yasmín y Adrián. Y 2, 4, 5, 7. Y volvemos a empezar, ¿cierto? Porque somos 6 participantes. Me acordé de que Brainer no puede prender micrófono, entonces no problema. Entonces vamos a hacer otra vez John, Claudia, Lilia, Luis, Yasmín y terminamos con Adrián. Listo, Jen, let's go with you. Empecemos con usted. Choose the category and the score. Escoge una categoría y el puntaje. Le van a salir preguntas, negaciones y afirmaciones. Ahí lo que le caiga. Can you open the microphone, Jan? Es que casi no veo la pantalla, es conmigo, ¿cierto? Yes, Jan. ¿Qué se hace? No sé jugar. En este caso, vamos a escoger una categoría. Supongamos, usted quiere irse por la columna número 5. Entonces usted me dice 5 o mejor, A, B, C, D, E. Vamos a hacerlo con letras. A, B, C, D, and E. Y escoge un puntaje. Supongamos que quiere 100. Entonces, E, 100. Usted lo que tiene que decir es que aquí me lo plantea, ¿no? Es hacer una negación. De decir, no hay, o no habían más bien, algunas monedas en la mesa. ¿Cuál es la versión de no había? Puede ser there wasn't o there weren't. ¿Listo? Pero como en el caso de aquí tenemos que son monedas, plural, entonces no puede ser there wasn't, ¿cierto? Porque es una versión plural. Entonces, aquí hay un errorcito de ejercicio, pero debería ser there were not any coins on the table. Pero si fuese afirmativa, esto estaría correcto. There were some coins on the table. Habían algunas monedas en la mesa. Usted me va a tener que crear una versión negativa. Si hay algún error aquí en la resolución del ejemplo, pues yo le daré la respuesta que es la coherente. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Usted escoge una categoría y me dice el puntaje. ¿Sí? Cualquiera, no importa cuál sea. Okay, got that. 400. Good. Many clouds in the sky. Create the question, please. Generemos la pregunta, por favor. Okay. Are there many clouds in the sky? Are there? And the answer is very close. Estuvimos muy cerca. Pero, como estamos en pasado, there was, there were, la versión pasada de are será were. Were there many clouds in the sky? Como habían muchas nubes en el cielo versus hay muchas nubes en el cielo, ¿no? La pregunta es la misma, pero en un caso estoy diciendo la cuestión en pasado y en el otro caso lo estoy diciendo en versión presente, que fue la que usted me dijo, ¿no? La versión presente. Pero felicitaciones, lo hicimos bastante bien. Okay, Brainer doesn't have the microphone, therefore let's go with Claudia. Okay. C500. Good. People there, the, for, in-house, where. Vamos a reorganizarlo. Esa, no me acuerdo si era negativa o positiva, no me acuerdo. Está en afirmación. No importa, ok. No hay la palabrita not. There were people, there were 4 people in
in their house. Ah, no, in There house. were 4 people in the house. In the house, perdón. Mhm. There were 4 And people that in is the house. correct. There were 4 people in the house. Congratulations. Okay, let's go with Lilia. Uh, 2, 3. 300 B. Listo. A car parked in the hotel. One was a car park in the hotel. One Was there. Okay, let's see. one there. And that's correct. Was there a car park in the hotel? ¿Había un parqueadero de carros en el hotel? Maybe yes, maybe no. We don't know. Okay, let's go with Sandra. Two, 400. Snow in the mountains. Was there snow in the month? In the mountains, and that's correct. Was there snow in the mountains? Good. Let's go with Jasmine. Okay. B 100. Only 100? Okay. There many flowers in the garden. Too easy. There were many flowers in the garden. And that's correct. That's too easy. Demasiado fácil. Adrián. Excuse me, teacher, excuse me. No. 500. 500, right? Yes. Okay. Many chairs at the meeting. Were there many chairs at the meeting? No. Okay. There were many chairs at the meeting, no? And the answer is correct. Perfect. Because were there would be correct if we had the question mark. Esa sería correcta si tuviéramos el signo de interrogación. Yes. Y no lo tenemos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Let's go with the second round. Let's go with John again. Okay, perfect. 3 for the house. 400. 4,000. 400, correct. 1,000 es 1,000. 100 es cientos. Okay, please, thank you. Reorganize the sentence. There was a girl playing the piano. Girl, not Gil, girl. There was a girl playing the piano. Good. Okay, Claudia, let's go with you. Okay, 300. Some water in the bottle. There was some water in the bottle. There was some bottle in the water. Perfect. That's correct. Lilia, let's go with you. 300, column 5. Okay. Were there children in the garden? No. Weren't there children in the garden? Okay, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos la respuesta corta? Okay. There weren't children in the garden. No, there were not children in the garden. That's correct. Usted me dio una respuesta más amplia que le agradezco porque sí, esa es una respuesta correcta, pero mucho más elaborada. Así que congratulations. Well done. Okay, let's go with Luis. Sorry, Sandra. 200. There, good films on TV at the weekend.
buenas películas. The were There were. good. Eso. ¿Cómo, profe? Disculpe. There were. They were good films of activity of the weekend. And that's correct. There were good films on TV at the weekend. Well done. Let's go with Jasmine. Okay. 500. What? Letter E, 400. 400, right? Yes. Okay, there, a house. Oh my God, that's too easy. There was a house. Are you sure? Yes. Absolutely sure? Yes. And the answer is yes, there was a house. Good. And let's go with Adrian. 500. Mhm. A cat near the school. Were there a cat near the school? Ah, no, in question, no. There was a cat near the school. And the answer is correct. Perfect. Well done. Bien, este ejercicio no lo vamos a terminar, pero se los dejo aquí en el chat para que usted lo complete en caso de que lo quiera completar en el futuro. Y vamos a hacer el último ejercicio de esto. Vamos a hacer el último ejercicio. Para lo cual ustedes van a requerir memoria. ¿Listo? Van a tener que ponerle mucho cuidado a este ejercicio. Por la memoria más que otra cosa. Porque el ejercicio es muy fácil. Usted lo que me va a decir es si esto es cierto o no es cierto. Si respondemos there was, there wasn't, dependiendo del caso. ¿Listo? Hi, my name's Lou. Okay. Mr. Sleuth is back in his office. He's trying to remember the things he saw before a bomb exploded at the crime scene. Can you help him? Look at the picture carefully for 30 seconds and respond. Are the statements true or false? Señor Sleuth, que es un investigador, está de regreso a su oficina. Está tratando de recordar las cosas que miró antes de que una bomba explotara en la escena del crimen. Lo querían matar, pues. ¿Puedes ayudarlo? Observa la imagen cuidadosamente por 30 segundos y responda las preguntas que se vienen a continuación. La mayoría son verdaderas o falsas, pero algunas otras las he modificado para que pues, responda otras cositas. ¿Listo? Póngale harto cuidado a la imagen. Okay, question 1. There was a flower pot on the table. True or false? True. True. It is true. Let's see. True. True. You're right. Mm-hmm, that's correct. Good. There was a newspaper on the chair. True. 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 Mm-hmm, good. Okay. True. There was a bookshelf below the chair. Si hay alguna palabra que no se entienda, me dice, ¿no? What do you mean in the bookshelf? Teacher? Shelf es el estante. Bookshelf, el estante de libros, como decir la biblioteca, comillas, pero en versión. No recuerdo. Creo que sí. No. I think so. No. False. False. It's false, yes, because below es debajo. Debajo. Así que estaría diciendo, había una estantería debajo de la silla. Pues no, no es cierto, ¿no? Porque estaba encima de la silla. Así que efectivamente es false. Ok. Was there an open window? Yes, there was. Yes. No, there Yes, there was. was. Yes, there was. Yes, There was.
Mhm, that's There correct. was. Here's that. Was there a dog under the table? Yes, there No, was. there wasn't. Oh, No, No, there there wasn't. wasn't. No, No, There there wasn't. wasn't. no, phone. There was a cat, not a dog. No había una un perro, había un gato, ¿no? Yeah. Oh, There wasn't a lamp nice. behind the armchair. Behind, detrás. True. Oh, True, true. true, true, Calzoncillo. true. True. You're right. Ah. No, porque está diciendo, no había una lámpara detrás de la silla. Ah, En realidad sí lo había, ¿no? falso. Así que- Sí, sí, sí la había. Sí la había. yes. There wasn't a cup of coffee on the table. No había. True. o no. True. Oh. True. No, se oía. no, yeah, Una no, copa. false, 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 false. False. Ah, Efectivamente, había. esto que está diciendo es Es una mentira porque negación. sí había una silla, Sí había una taza. tacita de té, ¿no? Una tacita de café, perdón. Okay. Was there a gun on the floor? Yes, there was. No, there wasn't. Yeah, there was. Yes, there Yes, there was. was. near the rock. Right. Mhm, Near the good. rock. Uy, yo no vi eso. Was there a picture hanging on the wall? Yes, there was. No, there wasn't. Yes, there there was. was. No, there there wasn't. No, there I'm wasn't. not The sure. picture on the floor. No, I no, there think wasn't. no. No, there wasn't. No, porque no Ok, está la colgada mayoría la pared. dice que no. Vamos a ver si es cierto. Por cierto, hang, colgar. O sea, Colgada, había pegada, ajá. Colgada. un cuadro colgando en Estaba sobre el muro, tirado en sobre En la la pared. pared. No, estaba en el piso. Yes. Efectivamente, sí había un cuadro, pero estaba en el piso, ¿no? No estaba colgado. Muy bien, Yo good. juraba que era un parqués. There was an open safe on the wall. Safe, la caja fuerte. Ah, ese fue. Ah, Safe es la caja fuerte. Ay, True, true. 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 Good. Ok, muy bien. Efectivamente, esta era la escena del crimen previa a la explosión, ¿no? Así que felicitaciones. De las, creo que eran 8 preguntas, 7 respondieron correctamente. Congratulations. Muy bien. 3 minuticos, sí, en 3 minuticos alcanzo. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? En este último pedacito que nos queda de la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de audio post descanso, despuésito del descanso. Esa sesión de audio no la vamos a grabar porque pues solamente es lectura y pronunciación, así que esa parte las personas que no están presentes creo que no estarían muy interesadas. Igual el audio está en el Drive, ¿vale? Pero una vez volvamos a temática, vuelvo a hacer la grabación de la sesión. Pero para que ustedes tomen en cuenta que en el ejercicio de lectura vamos a ver cositas de un carro. ¿Sí? Entonces aquí hay algo de vocabulario que vamos a mirar, de los cuales les tomo como referencia bonnet, ¿sí? A ver, ¿qué más necesitan aquí? Mirror, el espejo, roof, el techo, wheel, la llanta, y bueno, ya creo que no hay más. Ah, y boot, la parte de atrás, ¿no? El capó. Pero también les pongo ese porque necesito que observen una cosa. Note que windscreen wiper es la manera como decimos en una versión el espejo, el parabrisas, ¿cierto? Pero note cómo también se puede llamar windshield. ¿Esto a qué se debe? O bueno, también otro ejemplo, ¿no? Bonnet es una opción de cómo nosotros podemos decirle al capó, ¿cierto? Del carro. Pero noté cómo también le podemos decir hood. Y eso, bueno, ¿a qué se debe? ¿Por qué se llama así? Por ejemplo, el roof, ese sí no cambia, es el techo, ¿cierto? Pero ¿por qué cambia? Esto cambia porque estamos haciendo referencia a que hay un inglés británico por un lado y hay un inglés americano por otro lado. La noticia que yo les voy a traer ahorita en un ratico es el inglés británico, ¿sí? Y que es necesario pues conocer de ambos casos, ¿sí? Por ejemplo,
el volante, ¿cierto? El manubrio, o como se le llame, yo le digo volante, se llamará wheel. Pero mire que wheel también es la rueda. Y es el contexto, es el que nos dice, ok, estamos hablando del volante o de la llanta, porque en ambos casos se llaman wheel, ¿cierto? Pero también es bueno tener en cuenta lo que le digo, que a veces las palabras van a cambiar por el contexto. El contexto si es inglés americano o en contexto inglés británico. Por ejemplo, lo que le decía, lo de la valija se llama trunk, esto es inglés británico, mientras que acá se va a llamar boot, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no está de más tenerlo como referencia, ¿listo? Para nosotros, para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a tomar en cuenta el inglés británico. Entonces, pero aquí está como el comparativo. Headlight, las luces frontales, hood o bonnet, el capó, ¿cierto? Bonnet es la versión británica. Windshield o windscreen, dependiendo de cómo lo diga, que es el parabrisas. ¿Qué más necesitamos? Trunk o boot, es el portaequipaje. Y listo. Con que se sepa esas palabras es más que suficiente. Bonnet, windscreen, trunk y ya. Se le dejo unos segunditos para que le pegue una ojeadita. Teacher, I have a question. It's about vocabulary. I don't understand real. I can see it. Real. Before imagen. I'm sorry, I have to say in Spanish. Es la imagen anterior, creo que hice algo de rear, pero acá no la veo. No sé qué significa eso del carro. Rear es como trasero. Entonces la ventana trasera. El parabrisas trasero. Rear. The rear, Okay. por eso uno dice el rear mirror, el espejo trasero, que es el que uno mira pues cuando no es conductor, ¿no? Rear como el que mira para atrás. Perfecto. Y side window significa la ventana al lado, ¿sí? Sí, la ventana lateral. Literalmente Okay. ventana lateral. Literalmente. Perfecto. Thank you. My pleasure. Listo. Con este vocabulario que tenemos, acuérdese, yo se lo voy a dejar sostenido más adelante cuando lo necesitemos, porque vamos a utilizar ese contexto para desarrollar este texto. ¿Listo? Nos vemos entonces exactamente a las 5. ¿Listo? A las 5 volvemos. No voy a hacer la grabación de la sesión de ese pedacito, pero entonces a las 5 hacemos la revisión del texto. ¿Listo? Ábralo el Drive. En el Drive está la información. El documento que necesitamos para desarrollar es el documento número 3, perdón, el 2. ¿Listo? Porque en el 2 vamos a revisar lo de verdadero o falso y vamos a hacer la relación entre el concepto y la definición. ¿Listo? El número 3 es de audio, así que de speaking, perdón. Así que ese lo podemos omitir. Ese no lo vamos a hacer. Solamente el número 2. ¿Listo? Bueno, nos vemos después de break. Nos vemos exactamente a las 5 y un minutico. ¿Listo? 5 y un minutico, 40 minuticos de descanso. Nos vemos en el break. ¿En qué parte es que está el material de apoyo? Ya se lo comparto. Entonces, antes de que me olvide. Pero un ratito. Bueno, pero está, o sea, tenemos varios, introduction, link YouTube, material de apoyo. Ese es material de apoyo, ¿cierto? Sí, entonces estamos en el nivel 5, ¿no? En donde están los podcasts, todo lo que siempre va a ser de audios, que siempre vamos a tener un espacio de audios, está aquí, en podcasts. Y hoy vamos a hacer, como ya hicimos, el hombre come, no sé, puntillas, creo que era, unas abuelas que están en un aerostático, y este es el que nos compete a nosotros. You can see through a car. Puedes ver a través de un vehículo. Este es el documento. Este es el número, exacto. Y el documento que vamos a revisar es el número 2, Exercise Level 2. Entonces ya le comparto también la... Ok. Listo, teacher. Espérame. Compartir, copiar enlace. Listo, se los acabo de dejar en el chat. ¿Lo pudimos abrir? Sí, señor. Listo. Entonces, a las 5:04, 5:02 de hecho, para que aprovechemos el tiempo, regresamos y empezamos con el ejercicio de lectura. ¿Listo?
Ok, Entonces, buen descanso. Nos vemos en un ratico.